Usuarios de la red. ¿Cuál es el hecho histórico más sorprendente que conoces? Este hecho que te contaré es uno de los que peor me han dejado sentimentalmente. George Stinney Jr., afroamericano, fue la persona más joven en ser ejecutada en el siglo XX en los Estados Unidos. Este joven tenía apenas 14 años de edad en el momento de su ejecución en la silla eléctrica. George fue acusado de asesinar a dos chicas, Betty 11, Mary 7, cuyos cuerpos habían sido encontrados no lejos de la casa donde vivían el niño y sus padres. En ese momento, todos los miembros del jurado eran blancos. El juicio duró 2 horas y 30 min, y el jurado tomó la decisión de su sentencia en apenas 10 minutos. Los padres del niño, amenazados, fueron excluidos de participar en el juicio y los expulsaron de la ciudad. Antes de su juicio, George pasó 81 días en detención sin la posibilidad de ver a sus padres por última vez. Fue encarcelado solo en su celda, a 80 kilómetros de su ciudad natal. Su audiencia de los hechos la sufrió solo, sin la presencia de sus padres ni de un abogado. La carga de electrocución George fue de 5.380 voltios en la cabeza. Lo peor de todo. Su inocencia fue comprobada y aprobada por un juez 70 años más tarde de su ejecución. Pueden imaginarse una carga tan alta en la cabeza de un niño. Yo la verdad no quiero, este es un hecho histórico que espero no se olvide nunca, el niño murió por ser afrodescendiente. Saludos. Yo esto a día de hoy no me lo puedo creer y hay gente que se lo cuento y como si nada. En el año 1965 un grupo de adolescentes entre 13 y 16 años decidieron que sería buena idea robarse el bote de un pescador para salir a navegar unas horas. Antes de zarpar llevaron alimentos que se llevaron de sus casas y unos cuantos litros de agua que pudieron recolectar. Ese mismo día zarparon hacia una aventura, el problema fue que los niños se quedaron dormidos después de navegar por unas horas. Cuando se despertaron se dieron cuenta que estaban a la deriva y que el bote había sido dañado por las olas. Estuvieron a la deriva durante varios días, cuando por suerte llegaron a una isla deshabitada. Los niños se las apañaron para conseguir agua de los cocos y para comer algún que otro pez que encontraban. La verdadera suerte se dio cuando subieron a la cima de un acantilado y encontraron un asentamiento abandonado donde pudieron quedarse. Los niños establecieron reglas, trabajaron en parejas e incluso había castigos si alguno desobedecía. Después 1 año y 3 meses concretamente, el capitán australiano Peter Warner descubrió a los niños abandonados después de detectar el humo de una fogata. Los niños habían establecido una pequeña comuna con un jardín de alimentos, troncos de árboles ahuecados para almacenar agua de lluvia, un gimnasio con pesas, una cancha de bádminton, corrales de gallinas y fuego permanente. Escribió Peter Warner en sus memorias. En general, los niños gozaban de buena salud cuando Warner los encontró. Sin embargo, a su regreso, los niños fueron encarcelados por robar el bote. Warner aseguró los derechos de un documental sobre su historia de supervivencia con la condición de que sean liberados y recreados en cámara. Según un informe de un monasterio local, una mujer rusa tuvo 16 pares de gemelos, 7 grupos de trillizos, 4 de cuatrillizos. Todos en 27 partos diferentes en total. O sea que en total tuvo 69 hijos, nacidos de su propio vientre. Y aunque la historia parezca improbable, aparentemente es posible que sea cierta. Si sumamos todo, la señora Vasiliv estuvo embarazada durante 18 años en 40 años, la mitad del tiempo, o cerca de 2 décadas, de antojos de chocolates y helados. Si bien es cierto que es muy difícil que esta señora haya podido estar embarazada tantas veces y de manera tan seguida, es una probabilidad que los expertos no descartan. Esto es uno de los hechos más curiosos que he leído, la verdad es que me parece súper interesante. Yo la verdad elijo pensar que sí fue posible, nada más imaginar que a lo largo de toda la historia del mundo, haya habido por lo menos un caso así no me parece tan descabellado, sé que es difícil pero hay una posibilidad y elijo creerla. En el año 1964 un grupo de jóvenes afroamericanos saltaron al agua en la piscina de un hotel en St. Augustine, Florida, lo hicieron como método de protesta, porque el gerente del hotel no les dejaba bañarse. Por lo que James Brock, en ese entonces el gerente del hotel, vertió directamente ácido muriático en la piscina.
Esta protesta fue planificada por el mismísimo Martin Luther King y dos asociados, en un esfuerzo para protestar por los derechos civiles de los afroamericanos. Lo peor del caso es que mucha gente recuerda al gerente del hotel como la víctima en este caso. Las piscinas han sido históricamente espacios controvertidos donde los estadounidenses han expresado sus prejuicios de una manera que no se hace en otros lugares públicos, explica Wilkes, profesor de la Universidad de Montana y autor del libro sobre la segregación racial en las piscinas estadounidenses. Afortunadamente para los protestantes la cantidad de ácido muriático con la proporción de agua que había en la piscina, aseguró que el ácido se diluyera sin producir ningún tipo de peligro para los manifestantes. El caso de El Paso Dyatlov. Ocurrió en 1959 en los Montes Urales. Un grupo de 10 estudiantes rusos realizaron un viaje para la práctica de esquí de travesía. Originalmente iban a ser 11 pero uno de ellos se cayó de los planes, así que el grupo quedó conformado por Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova, Lyudmila Dubinina, Alexander Kolevatov, Rustem Slobodin, Yuri Krivonisenko, Yuri Dorosenko, Nikolai Tibeaux-Brignoyes, Alexander Semión Zolotariov y Yuri Yudan. El objetivo de la expedición era llegar a Gorao-Torten, una montaña de 1234 msnm, a 10 kilómetros del lugar del incidente. El grupo llegó en tren a Ibdel, el 25 de enero, luego un camión se ofreció a llevarlos hasta Bizay, desde ahí comenzaron su marcha hacia el monte Otorten 27 de enero. Al día siguiente, uno de los miembros, Yuri Yudan, se vio obligado a regresar por una severa lumbalgia, con lo que el grupo se redujo a 9 personas. Con los diarios y las cámaras de fotos que se encontraron en su último campamento se hizo posible realizar un seguimiento de la ruta del grupo hasta el día anterior al incidente. El 31 de enero, el grupo llegó al borde de una zona de tierras altas y se preparó para la escalada. En un valle silvestre se abastecieron de alimentos y equipo para el viaje de regreso. Al día siguiente los excursionistas comenzaron a moverse a través del paso. La interpretación de los investigadores tras hallar el material y los cuerpos, concluye que al parecer tenían previsto cruzar el paso y llegar al campamento, el cual estaba situado en el lado opuesto, la noche siguiente, pero debido al empeoramiento de las condiciones atmosféricas por un temporal de nieve y la disminución de visibilidad, se desorientaron y se desviaron varios grados al oeste, hacia la parte superior de la montaña Holatsiagl. Dándose cuenta de su error, el grupo podría haber decidido detenerse y establecer un campamento en la misma ladera de la montaña. Se había acordado de antemano que Dyatlov enviaría un telegrama a su club deportivo en la universidad cuando el grupo regresara a Bizay. Se esperaba que esto sucedería hacia el 12 de febrero, pero transcurrido este sin haberse recibido ningún mensaje, no hubo reacción ya que los retrasos de unos pocos días eran comunes en tales expediciones. Solo después de transcurridos varios días sin noticias los familiares exigieron una operación de salvamento que obligó a las autoridades de la universidad a organizar grupos de rescate el 20 de febrero, compuestos al principio por estudiantes voluntarios y profesores. Poco después se abre una investigación de manera oficial por el fiscal de Ibdel. La policía y fuerzas del ejército se involucran con aviones y helicópteros desde el día 23 uniéndose a las operaciones de rescate. El 26 de febrero, los investigadores encontraron el campamento abandonado en Holatsiagl. La tienda estaba muy dañada, con cortes pequeños y grandes que se hicieron desde adentro. Un rastro de huellas descendía hacia el borde de los bosques cercanos, pero después de varios metros estaban cubiertas de nieve. En el borde del bosque, bajo un pino, los buscadores encontraron los restos de una hoguera junto con los cadáveres de Yuri Krivonisenko y Yuri Dorosenko, descalzos, vestidos solo con su ropa interior y tumbados boca arriba. El examen ocular previo muestra que las ramas bajas del árbol estaban rotas. En el dorso de sus antebrazos y cara habían abreichans probablemente provocadas en el intento de trepar al árbol. Este extremo fue confirmado al hallarse sangre y trozos de piel en el tronco del árbol. Entre los pinos y el campamento los equipos encontraron los cadáveres de Igor Dyatlov, Zinaida Kolmogorova y Rustem Slobodin. No todos juntos, sino que fueron localizados en lugares separados del uno del otro. Igor Dyatlov también estaba tendido de espaldas, ambos brazos sobre el pecho. Otras versiones afirman que Dyatlov tenía una rama de abedul agarrada en una mano a modo de defensa. Más lejos fue localizado Rustem Slobodin, caído boca abajo, tenía abreichans en la cara y entumecimiento en la región frontal. El cuerpo más cercano a la tienda fue el de Zinaida Kolmogorova,
cuyo cuerpo estaba tumbado en posición lateral y mostraba abreichans en la cara y manos y evidencias de congelación. Según sus poses, los tres estaban tratando de regresar al campamento. A diferencia de los dos primeros, los fallecidos de este grupo estaban mejor vestidos pero igualmente descalzos. La búsqueda de los otros 4 expedicionarios se prolongó durante más de 2 meses. Fueron encontrados por fin el 4 de mayo, bajo 4 metros de nieve, en el arroyo de un barranco en el interior del bosque y cerca de un refugio improvisado a unos pocos metros del árbol donde fueron localizados los 2 primeros excursionistas. Ludmila Dubinina fue localizada de rodillas apoyando el pecho en la roca. El agua corría por su cara, las cuencas de los ojos estaban vacías y la lengua, ausente. Semyon Zolotaryov fue encontrado en el barranco, también con las cuencas vacías. Los cuerpos de Alexander Kolevator y Nikolai Tibeux-Brignoye se encontraron juntos abrazando uno a la espalda del otro. Los 4 se hallaban mejor vestidos que el resto de sus compañeros, algunos de ellos incluso estaban calzados. La autopsia de los 5 primeros cuerpos encontrados, reveló que no había lesiones que hubieran podido provocar la muerte de ninguno de ellos. Además de diversas abreichans en cara y brazos en los 5 cadáveres, el análisis forense destacó una fisura de unos 6 centímetros en el hueso del cráneo de Rustem Slobodin y una contusión en el costado de Zinaida Kolmogorova producidos por objetos romos. La conclusión de los forenses fue que los 5 excursionistas localizados el 26 de febrero fallecieron por hipotermia. Sin embargo, lejos de clarificar la secuencia de los hechos, las autopsias de los otros 4 cuerpos hallados más tarde cambiaron drásticamente el desarrollo de la investigación. Los 4 fallecidos mostraban lesiones mortales. La autopsia posterior mostró que la lengua de Ludmila Dubinina estaba ausente sin determinarse la causa de esta ausencia. Además presentaba fracturas en las costillas al igual que Semyon Zolotaryov. Los otros 2 mostraban traumatismos en la cabeza, siendo el de Nikolai Tibeux-Brignoye de especial gravedad. Además, se encontraron trazas de radioactividad en algunas de las ropas de este grupo sin llegar a explicarse de manera convincente. Las conclusiones forenses fue de muerte por politraumatismo provocado por causas no determinadas. El caso se cerró oficialmente tras el entierro de los excursionistas. Tras el hallazgo de los cuerpos, el paso Dyatlov permaneció cerrado durante más de 3 años por las autoridades soviéticas. Yuri Yudan, el único superviviente de la expedición, declaró tiempo después: si yo tuviera la oportunidad de hacerle a Dios una sola pregunta sería, ¿qué pasó realmente con mis amigos esa noche? El acceso a la zona fue prohibido a esquiadores y otros aventureros durante 3 años después del incidente. El puerto de montaña donde ocurrió el episodio fue nombrado más tarde como Paso Dyatlov, en honor del líder de la expedición, Igor Dyatlov.